Que tengan un lindo día. En esta gran oportunidad nos tocó visitar a un distrito importante, que es Huancaray, distrito de la provincia de Andahuaylas, pero como punto de partida de Andahuaylas, ¿no? Vamos a recorrer por un camino o una trocha carrozable impresionante, con un punto de llegada, lo que es al centro poblado de Natividad. Este centro poblado está pues a la par con el distrito de Huancaray, ¿no? La separación es de 5 minutos. Aquí podemos observar las construcciones precarias que son impresionantes. El templo mismo que es ícono de este centro poblado. Porque la construcción es único, ¿no? Porque todo es hecho de barro, ¿no? En esta plaza suscitaron muchas cosas importantes. Desde fiestas patronales, las yunzas, inclusive los cargontes, que cada año realizan pues festividades mucho más grandes, ¿no?, que el distrito de Huancaray, ¿no? Aparte de este lugar, al costado de esta plaza hay una catarata impresionante que se llama la Catarata Cuñac. Ya será en otra oportunidad para hacer otro micro reportaje pues netamente de la catarata. El objetivo para llegar pues a este centro poblado es embarcarnos directamente a las chulpas de Ayapata. Este lugar tiene pues un icono importante que lo distingue de todos los distritos, que es un museo único, ¿ya? Un museo único acá pues en este centro poblado. Y este museo pues alberga muchos de los utensilios incas y pre-incas, o sea, antes de los incas, ¿no? Estamos hablando de los chancas. Aparte de los chancas tenemos a inca, momias, vasijas, utensilios. Y inclusive lo más impresionante son pues algunas herramientas que ellos utilizaban, ¿no?, en aquel tiempo, ¿no? Esta plaza da pues una sensación de relajación, ¿no? Este es el Museo de Natividad, pequeña, pero precaria y única, ¿no? Y lo administra el centro poblado pues de Natividad. Aparte de esto, este centro poblado pues prioriza más el turismo y dinamiza pues de cómo pues atraer más gente, ¿no? Y qué mejor en esta cuarentena pues para observar todo esto y que después del COVID-19 logremos visitar este lugar. Ahora sí, ya descrita todo lo que es el centro poblado de Natividad, nos vamos a enrumbar a un lugar que nos emociona, que nos dan ansias de ir y ver lo que es pues las chulpas de Ayapata. Lo primero que vamos a hacer, vamos a escalar. Sí, vamos a una caminata por estos escalones incas, ¿ah? Miren, qué manera pues de construir unos escalones impresionantes. Ya con los pastos y con las hierbas no es tan notorio, pero sí, ¿no? Ahí está, llegamos. Estas son las chulpas de Ayapata. Con unas pequeñas ventanitas, con dirección al sol. Y tenemos algunos en perfectas condiciones y otros ahí están. Y dentro de esta pequeña chulpa existen las momias momificadas o los huesos. Ahora pues en la actual solamente hay huesos, ¿ya? Pero vamos a explicar un poquito sobre esta situación. Hay una historia que da tan a conocer pues un autor importante. Es un fray, le dicen Bartolomé Álvarez. Él ha escrito en 1587 y en 1588. Un texto que me emociona. Él describe claramente de cómo pues eran estas chulpas, ¿no? Y cómo eran enterrados. Él decía: solían los curacas principales, cuando moría algún principal curaca, hacer que el aposento del muerto se encerrase las macebas que habían sido pues de aquel que estaba pues muriendo, a las cuales la acercaban otras mujeres, dándole de comer coca y beber agua, ¿no? Las hacían morir borrachos o borrachas, o
aguados pues de comida y bebida, diciendo come, come y bebe presto y mucho, que has de ir a servir al Malco, ¿no? Ya así mataban a muchas y las enterraban con ellos en sus sepulcros, ¿no? Esa era pues una historia pues contada por simplemente Bartolomé Álvarez, un fray que luchaba pues por la maltratación de los indígenas, todo, ¿no? Pero otro mito, pero contada por nuestros abuelos, es que anteriormente existían pues seres que solamente vivían pues en la oscuridad. Antes que saliese el sol, mejor dicho, en una nueva era, ellos construyeron estas pequeñas chulpas y se escondieron, ¿no? Pero ellos nunca supieron pues que estas chulpas salieran pues con la salida del sol y con la mirada de las puertas, y se quedaron ahí, ¿no? Con la lluvia de fuegos, todo, ¿no? Y lamentablemente pues hoy en día se les conoce como abuelos, ayas, inclusive pues este lugar hoy en día su espíritu permanece, ¿no? Porque subir a este lugar tendrías que subir haciendo los pagos, ¿no? Con un chamán, ¿no? Porque caso contrario estarías pues con náuseas, vómitos, mareos, quién sabe pues hasta enfermedades desconocidas, todo, ¿no? Siempre un respeto al Apo. Este lugar es un centro administrativo inca con base chanca, porque recuerden que los incas construyeron pues grandes centros administrativos debajo pues de los cimientos chancas, ¿no? Porque anteriormente toda esta parte era chanca, ¿no? Esa era la estrategia pues de los incas, de borrar todo vestigio de chanca, ¿no? Tienen varias escalinatas, ya andenerías, que anteriormente pues estas andenerías sirvieron pues para el sembrío de algunos productos para su alimentación, y lo tomaban pues como tambos, ¿no? Para así pues los chasquis pues pudieran desplazarse a grandes distancias, ¿no? Es impresionante cómo pues lo trabajaron, ¿no? Y lo bueno es rescatar la importancia pues que este lugar hoy en día está dando pues a conocer, ¿no? Las chulpas de Ayapata. Estas chulpas son únicas, con una vista impresionante, pero lo que es al distrito de Huancaray. Cuentan mitos que en este lugar hacen pues apariciones de personajes míticas, pero eso para las personas que van solo, ¿no? Pero hoy en día ya lo conocemos de una distancia increíble, ya, y siempre agradeciendo pues a todos por acompañarnos en este micro reportaje, que lo vamos a hacer seguidamente, periódicamente, con muchos lugares. Ahí tenemos ya lo que son pues la vista panorámica de Huancaray, un valle pues cálido, valle maizal. Recordarles que este es un valle maizal, ¿eh? Es igualito pues a otros lugares, sacan los mejores maíces y todos otros, ¿no? Gracias a todos, gracias a la Dictadura Andahuaylas, gracias al gobierno regional de Apurímac y gracias a la Asociación de Locutores Voces Chanca, que nos permite realizar este micro reportaje narrado pues con las voces en off, para que ustedes puedan tener una noción de lo que son los atractivos y recursos turísticos de la provincia de Andahuaylas. Tenemos otros lugares, pero de este lugar queda pendiente lo que es la catarata de Cumbia, una catarata pues encantada que ya próximamente tenemos a conocer, ¿ya? Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad.